buenos días a todas, todos y todas, a las organizaciones que me acompañan representadas por personas defensoras de no solamente de derechos LGBT, sino de personas con VIH que han trabajado en este país por más de 25 años en la lucha contra el VIH. Y a los medios de comunicación que nos acompañan y que se estarán integrando otros más. Bueno, desde la bancada naranja y desde mi curul, he llamado a este día porque me parece sumamente importante que hablemos sobre el tema de la atención y prevención del VIH. La prevención es atención. Si no se previene la infección del VIH, así como las infecciones de transmisión sexual, estamos retrocediendo décadas en este país, que en el año 2000 teníamos financiamiento para prevención. No era demasiado, pero había financiamiento y además era un financiamiento del gobierno federal etiquetado para VIH y que además en él participaban las organizaciones civiles, ayudando a hacer acciones de prevención puntual con grupos, con sectores que normalmente el gobierno federal y los gobiernos locales podían llegar. Estoy hablando de trabajadoras y trabajadores sexuales, estoy hablando de usuarios de drogas inyectables, de poblaciones vulnerables a las infecciones por su vulnerabilidad económica, social y cultural, hombres que tienen sexo con hombres también, y todo lo que es la población LGBT, jóvenes, mujeres, etcétera. Y bueno, durante 2025, en la partida presupuestal 16, referente a la prevención, pues se había garantizado en ese momento tratamiento de 113,099 personas con carga viral indetectable en los servicios de salud. Eso está muy bien que se tengan medicamentos, pero no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Por lo que ya dije, la prevención es atención. Pero ahorita más bien se ve una leve disminución y no que haya aumentado, para nada. Y sin embargo, tampoco es claro cuánto recurso va a ser destinado a la prevención en este rubro, en donde se tienen que incluir insumos como condones internos, externos, pruebas de VIH, lubricantes, campañas informativas y cualquier otro insumo que aborde a la disminución de nuevas infecciones. En 2026 continúa la estrategia de no hay presupuesto efectivo ni específico para VIH y las enfermedades relacionadas a. Pues para el próximo año se ha asignado 66,825 millones al ramo 12 referentes a salud, pero estos solamente cubren su mayoría a los tratamientos antirretrovirales, no así a la prevención. A nivel internacional, en su más reciente informe, ONU-SIDA ha hecho un llamado a los países para intervenir más en campañas de distribución de condones y una mayor incorporación de las organizaciones comunitarias a la respuesta del VIH en nuestro país y en este presupuesto, en este dictamen que se va a revisar hoy en lo general y que se estará revisando en lo particular el día de hoy y hasta el jueves. No existe un presupuesto etiquetado. Si bien es cierto que hubo cambios precisamente que para que no hubiera duplicidades, tampoco se está especificando que tal cantidad de dinero sea específica para VIH, por lo cual se puede perder este presupuesto a manera discrecional de quien lo ejerza, ya sea para obesidad, ya sea para otras enfermedades epidemiológicas, y esto es muy grave. Las organizaciones civiles que me acompañan en este momento han trabajado a nivel federal en la prevención y han incidido de manera importante en sus estados. Ahora les voy a dar la palabra para que escuchen de viva voz a lo que se están enfrentando y también el análisis que han hecho al respecto. Le voy a dar la palabra a Gerardo Cabrera, que viene desde Yucatán. Muy buenos días a todas y a todos, y bueno, agradezco a la diputada Laura Hernández por este espacio. Y yo voy a leer un pequeño texto que venía haciendo en el avión, ahora que venía para acá. Hoy me presento ante ustedes no solo como hijo, como hermano o tío, sino también como una persona sobreviviente del SIDA y sobre todo como un ciudadano comprometido con la vida y la dignidad de quienes vivimos con VIH.
Me dirijo a ustedes, diputados y diputadas, con profundo respeto, pero también con firmeza. Les pido que reflexionen y reconozcan que la epidemia del VIH sigue siendo una realidad presente en nuestro país, una realidad que lamentablemente no ha sido olvidada por los gobiernos a lo largo del tiempo. El VIH sigue siendo una epidemia y aunque a veces parezca que ha desaparecido del discurso público, la verdad es que continúa cobrando vidas. Y esas vidas no son simples cifras, somos personas que sentimos, que resistimos, que trabajamos y que aportamos, y sobre todo que pagamos nuestros impuestos. Hoy vemos con preocupación las intenciones de modificar el rubro de presupuesto destinado a la prevención y atención del VIH. Un presupuesto que no fue un regalo, sino una conquista ganada gracias a años de lucha de las personas que vivimos con VIH y las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en el tema. Mover esos recursos hacia otros rubros significa condenar a miles de personas al olvido y aumentar los nuevos casos y muertes relacionadas con el SIDA, como ya está ocurriendo en distintas partes del país. Hablo desde mi estado, el estado de Yucatán, donde actualmente sigue existiendo casos de transmisión materno-infantil. En el último trimestre tuvimos 66 casos de niños menores de 2 años ya con diagnóstico de VIH, y eso no puede ser. Y tiene que ver con la falta de campañas por el presupuesto y la falta de protocolos de atención adecuados, también por falta de presupuesto. Prevención vertical, efectivamente, ¿no? Por eso hago un llamado a su conciencia y a su responsabilidad como representantes del pueblo. Cuando voten el presupuesto, piensen en sus hijos, en sus hijas, en sus familias. Nadie está exento de una infección por VIH. La única forma de evitarlo y garantizarlo es preocuparnos con un presupuesto etiquetado, suficiente y transparente para la prevención y atención del VIH. Porque detrás de cada número hay una vida y una persona que vive con VIH o que es vulnerable a la infección del VIH. Muchas gracias. A continuación le doy la palabra a Ander Costilla, de Amigos Potosinos. Por favor, Andrés. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Andrés Costilla, psicólogo, educador sexual, representante legal de Amigos Potosinos en lucha contra el SIDA. En el tema de presupuesto, es vital que se evidencie en el tema de prevención para qué va a ser destinado. Porque en México, en América Latina, invertimos en la atención alto y en el tema de prevención muy poco. Y el tema de la salud preventiva es un pilar clave que para esta legislatura debe quedar claramente específico para qué, para quiénes van dirigidas estas campañas de prevención. México sigue siendo una epidemia concentrada en varones, en hombres gay, en hombres que tienen sexo con otros hombres, mujeres trans, personas que ejercen el trabajo sexual, personas usuarias de drogas inyectables. Tenemos que abrir los ojos y no tapar un presupuesto que se vaya orientado a todas las infecciones. Tenemos que, este presupuesto tiene que ser específico. El trabajo comunitario a lo largo de estos 40 años de la lucha contra el VIH y el SIDA es fundamental. Las organizaciones civiles hemos construido trabajo comunitario que ha sido un pilar importante en materia de prevención. Este presupuesto también debe de tomar en cuenta a las organizaciones civiles, que somos una pieza clave para implementar estrategias de prevención combinada a lo largo y ancho de nuestro país. Es por esto que exigimos a nuestros diputados, diputadas, que especifiquen en qué rubros y en qué materia y en cuánto recurso está destinado
para la prevención del VIH y otras ITS. Muchas gracias. A continuación, le doy la palabra a Raúl Martínez, de Michoacán. Buenos días, Raúl Martínez, de Colectivo Michoacán es Diversidad. Y bueno, solo recalcar lo que ya mis compañeros han mencionado. Es urgente y necesario que dejemos de simular a la hora de etiquetar presupuesto público. El presupuesto que todos los mexicanos aportamos y que queremos construir un mejor país tendrá que ir dirigido, si queremos hablar de temas de salud y queremos prevenir, queremos atención integral, será importante que nombremos dónde queremos ese presupuesto. Uno, tendrá que ser focalizado a temas y áreas de prevención. Y a poblaciones focalizadas, ya lo ha dicho Andrés, la sociedad civil tiene vasta experiencia en llegar a poblaciones clave que hoy sufren y padecen la epidemia. Dos, la atención integral, dejemos de pensar solo en el medicamento como la solución al problema, tenemos que apostarle a salud mental, tenemos que apostarle a otras herramientas para el desarrollo de la sexualidad libre y plena de las personas que ya viven con VIH. Y tres, tenemos que apostarle a campañas de difusión de manera institucional. ¿Se acuerdan de la última campaña de prevención del VIH? Pues yo tampoco, no han existido. Me parece que debemos dejar de simular si queremos apostar en la transformación en temas de salud. Si no apostamos un presupuesto específico al tema de VIH, México no estará cumpliendo con la respuesta para acabar con la epidemia para el 2030. Muchas gracias, Raúl. A continuación, le doy la palabra a Abel Quiroga, de Monterrey. Y tengo que mencionar esto. A nivel estatal, en algunos estados se ha dado presupuesto en prevención. Uno de ellos es Nuevo León, pero ha sido a través de licitaciones. Y Abel es uno de los que ha hecho esta prevención con Nuevo León, pero que también hizo a nivel federal mientras hubo presupuesto. Buenas tardes, soy Abel Quiroga, soy una persona que vive con VIH y una persona usuaria de sustancias psicoactivas inyectables. Me preocupa el presupuesto, me preocupa la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Transparencia, y esto no viene de una forma directa, viene de una forma para estimular la corrupción. Al no etiquetar el presupuesto y no tener la ciudadanía el acceso a la información, nos perdemos. No tenemos dónde reclamarle. Entonces, para mí es muy importante que el presupuesto esté etiquetado para poder los ciudadanos tener el acceso a la información. Por otro motivo, es mi ser, de ser una persona usuaria de sustancias psicoactivas, del cristal, que es una epidemia que viene aumentando considerablemente por el crimen organizado que está en México. No podemos hacer invisible este tema en el tema de la salud mental y en la salud sexual. Hay mucho que hacer en la prevención combinada, desde el componente biomédico, en aumentar las detecciones, en aumentar la entrega de insumos de prevención como condones internos, condones externos, lubricantes a base de agua, en la detección no solamente del VIH, sino de todas aquellas ITS que los conllevan, como sífilis, hepatitis B, hepatitis C, entre ellas. En la prevención comunitaria o comportamental, en donde nosotros intervenimos realizando intervenciones y estrategias focalizadas, es decir, en todas aquellas poblaciones claves del VIH, como personas con trabajo sexual, personas usuarias de sustancias psicoactivas, personas privadas de su libertad, hombres gay, hombres bisexuales. Estas son las poblaciones en donde México todavía tiene la ventaja de invertir un peso en la gestión de los proyectos sustentables en la comunidad y en la incidencia política y presupuestaria. Por eso estamos aquí pidiéndole a la Cámara de Diputados que tengan una forma más visible, con más escenarios de nuestras vivencias como personas que vivimos con VIH. Gracias. Bueno, a continuación le voy a dar la palabra a Juan Bosco. Él es del albergue de Michoacán que aún sobrevive, convive.
Muchas gracias. Juan Bosco Valle, de la Asociación Civil Convive. Este año estamos cumpliendo 25 años de trabajar desde sociedad civil y desde personas viviendo con VIH en esta respuesta, en esta lucha constante hacia el estigma y la discriminación que se sigue viviendo hoy en día en todos los sectores de la población. Yo quisiera señalar un caso de esta semana, que en los hospitales regionales de Michoacán se desconoce el protocolo de atención hacia las mujeres embarazadas. ¿Y cómo es posible que después de 40 años del VIH, 30 años del VIH en Michoacán, y que sigue habiendo ese rechazo hacia una mujer que llega pues embarazada en su último término y se le rompe la fuente, pero al saber que tiene VIH la dejan hasta el último, poniendo en riesgo y en peligro su vida y la vida de su producto? Necesitamos quitar ese estigma, ese miedo, ese horror, ese asco hacia el diagnóstico de una persona que vive con VIH, porque se siguen poniendo en peligro vidas muy valiosas. Necesitamos que los diputados y las diputadas hablen de este tema, pongan interés y pongan énfasis a la hora de presupuestar, porque ya lo dijeron mis compañeros, se necesitan campañas de prevención, pero se necesita fortalecer el sistema de salud, porque la infraestructura no solo es física, es también humana, y se necesita sensibilizar a cada uno de los que colaboran en el área de la salud para no rechazar ni estigmatizar a una persona que vive con VIH. Es por ello que es tan importante la prevención vertical. A las mujeres embarazadas se les tiene que ofertar la prueba de VIH de manera gratuita, y si acaso resultan que tiene o sale reactiva, se tiene que dar el tratamiento precisamente para ella y también para el producto, que al término el niño no nazca positivo al VIH. Y a la fecha sigue estando esto en vacío. Desde el año pasado, cuando se aprobó el presupuesto de 2025, yo lo denuncié en tribuna y solicité que hubiera presupuesto y no lo hubo. En este año vuelve a repetirse lo mismo. Le voy a dar la palabra ahora a a Silvia del albergue de aquí de Ciudad de México, por favor. Hola, muy buenos días a todos, a todas y a todos. La problemática más grande aquí a nivel nacional somos las mujeres, somos las últimas en presupuesto, en todo, en ser pues más visibles. Por miedo a veces no nos acercamos, las mujeres están ahí dentro de sus hogares. Yo tengo un albergue, este albergue pues no tengo yo un presupuesto etiquetado para que me puedan apoyar, sin embargo lo he hecho sola, con mis mismos insumos. Yo lo que le pido a la Cámara de Diputados, que haya albergues abiertos para todas las personas que vivimos con VIH, hombres y mujeres, porque no se me hace justo. Vienen desde los estados y no traen a veces ni para su pasaje, y mucho menos para un hotel, porque se quedan dormidos afuera de las calles. Sobre todo que son mujeres a veces que traen niños, 2, 3 o familias enteras. No hay un albergue como tal. Entonces yo sí le pido a la Cámara de Diputados que se visibilice más esto y que también nos puedan apoyar y que haya albergues reales, porque los albergues que están dentro del gobierno son albergues que albergan pues inmigrantes y no hay específicos para VIH. Lo que yo pido es para familias, sobre todo las mujeres, porque realmente en la zona de hospitales hay albergues, sí, pero son mixtos y realmente ahí los niños y las niñas corremos peligro. Corremos peligro ante todo lo que son las calles de los hospitales, asaltos. Si ustedes ven, pues realmente el INER, nutrición, cancerología, cardiología, lo que es el IMSS, muchas veces por miedo, las mujeres no están inscritas en sus estados, se vienen acá a inscribirse, a domiciliar a Casa David. ¿Qué es lo que hago yo? Pues empiezo a apoyarles a domiciliarlas. Entonces sí exijo
y pido que se haga más difusión, sobre todo de los albergues que existen aquí en México. Ahora bien, también las mujeres pues necesitamos presupuesto etiquetado para todo en general, porque pues llegamos al médico a nivel nacional y nos quieren tratar igual como un caballero en peso, en músculo, y nos dan los medicamentos tal cual es, o sea, no nos miden, no nos toman así en cuenta, sino que nos dan nomás el antiviral y ya te vas. Ahora bien, ya estoy llegando ya a una edad, porque soy VIH desde hace 36 años, y yo veo que pues también ya nos está llegando la vejez en VIH, tanto hombres y mujeres que existimos, ¿no? Las chicas trans, toda la diversidad que existe. Entonces no hay tampoco médicos específicos para que nos traten en ese tema. Entonces pues yo creo que hace mucha falta este presupuesto para todos y todas. Entonces yo le pido a la Cámara de Diputados que nos hagan caso, porque pues todos tenemos distintas necesidades, pero son las mismas aún así. Son las mismas que exigimos y que pedimos. Y alzar la voz, pues yo creo que esto que llegue a oídos de la Cámara de Diputados. Que tengan muy bonito día. Le doy la palabra a Carlos Gutiérrez de AMSABI. Por favor, Carlos. Buenos días. Carlos Gutiérrez, de Asociación Mexicana de Servicios Asistenciales en VIH. Siempre es difícil hablar del VIH-Sida. Es un tema que siempre ha sido complicado, porque tiene que ver con sangre, porque tiene que ver con sexo, porque tiene que ver con drogas, con una serie de cosas que al ser humano en la sociedad le cuesta trabajo hablar. Sin embargo, tienen que ser abordados, y tiene que ser detenido el VIH, y tiene que ser atendido el SIDA, y tienen que ser cuidadas las personas, todas las personas. Y con esto me refiero a desde los que no tienen VIH para prevenir, como los que sí tienen VIH para que tengan una calidad de vida. Desde el sexenio pasado se ha insistido mucho en la prevención como la principal herramienta para conseguir la salud. Bueno, precisamente eso es lo que estamos demandando, que haya prevención específica de acuerdo a las distintas poblaciones para prevenir no solamente la transmisión del VIH, sino prevenir otras enfermedades que van en conjunto, como son infecciones de transmisión sexual y otras. Desde que se inició precisamente la prevención del VIH, se logró controlar en gran medida también las infecciones de transmisión sexual, de las cuales no había muchos registros y de las cuales no había unas campañas certeras, profesionales, basadas en la ciencia. Ahora sí lo existen. Desde 1998, en concordancia con el secretario de Salud de aquel entonces, el doctor Juan Ramón de la Fuente, se abrió un diálogo entre el gobierno precisamente y la sociedad civil. La sociedad civil ya no recibe apoyos precisamente porque sabemos que las organizaciones ya no son financiadas a través de proyectos como sucedía antes. Sin embargo, el presupuesto para la prevención es fundamental, es vital y debe de continuarse de acuerdo a como precisamente se firmaron convenios internacionales y como insisto, desde ya hace muchos años se ha estado trabajando, se han ganado derechos. Este es un derecho y no podemos dar marcha atrás, no podemos dar un paso atrás. Por eso es importante, no solamente importante, es indispensable que los presupuestos se generen y se conviertan en el trabajo que el gobierno y la sociedad civil podemos hacer. Al licenciado Ricardo Hernández Forcada. Él representa a la Red contra la Criminalización del VIH. Muchas gracias por la invitación, diputada Laura Hernández García, de Movimiento Ciudadano. Yo quisiera dar dos mensajes muy concretos. En primer lugar,
tenemos una epidemia nacional que afecta a cualquier persona sin ningún tipo de distinción. Si bien vivir con VIH es motivo de discriminación, el virus no discrimina a nadie. Sin embargo, en nuestro país tenemos una serie de poblaciones mayormente afectadas que requieren atención y prevención de manera inmediata. De acuerdo con las metas de ONU-SIDA, Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el VIH y el SIDA, necesitamos acelerar la respuesta para alcanzar las metas para que el 2030 el 95% de las personas que estimamos que viven con VIH en el mundo y en nuestro país también tengan un diagnóstico. En segundo lugar, que el 95% de ellas cuenten con tratamiento antirretroviral y en tercer lugar, que el 95% de ellas en esa fecha hayan alcanzado la indetectabilidad, que además de proteger su salud también tiene como efecto positivo adicional que imposibilita la transmisión. Adicionalmente, tenemos hoy herramientas que están disponibles desde el sexenio pasado para la profilaxis, para la prevención, tanto antes de la exposición como después de algún evento de riesgo de transmisión del virus, que se llaman PrEP y PEP, y que son altísimamente eficaces para las personas que no han sido todavía alcanzadas por la infección por el VIH. Pero justo porque estas estrategias tienen que focalizarse en las poblaciones más afectadas, como son hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans, personas que realizan trabajo sexual, personas que usan drogas, sobre todo inyectables, migrantes, personas en reclusión, entre las más destacadas. Es por ello que la participación activa de la sociedad civil es absolutamente indispensable. ¿Por qué? Porque yo he trabajado en los servicios de salud, he trabajado en instituciones públicas, nuestras oficinas gubernamentales, nuestras oficinas oficiales no están diseñadas para alcanzar a estas poblaciones. Necesitamos que la sociedad civil, aquí muy bien representada por personas de diversas poblaciones, de diversas organizaciones de trabajo comunitario que están aquí presentes y muchas más en el país, necesitamos que ellas, ellos y ellas sean quienes lleven como pares y como personas cercanas a estas poblaciones toda esta estrategia de prevención. Sin ellos, ningún presupuesto va a ser eficaz. Es cuanto he querido yo compartir con ustedes. Ricardo Hernández Forcada, del Centro Iberoamericano para la Promoción del Derecho Internacional y los Derechos Humanos. Muchas gracias. Y no menos importante, por último, quiero presentar a una gran mujer, luchadora de a pie, en todo terreno, Elvira Madrid, de Brigada Callejera. Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Para nosotras, como Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez AC, que tenemos 37 años en lucha por el combate del VIH, exigimos al gobierno que dé presupuesto para la prevención de VIH. No solamente es la atención, los antirretrovirales, sino también condones y pruebas de VIH y de sífilis, ya que en muchos estados de la República Mexicana hay desabasto, como en Tapachula, que es una frontera donde estamos con Guatemala y donde muchas personas pues tienen VIH. Aquí les exigimos al gobierno, a la Cámara de Diputados, de senadores, a la presidencia, que nosotras también pagamos impuestos y por pagar impuestos también tenemos que decidir en qué se va ese presupuesto. Y yo exijo, porque no vamos a dar ni un paso atrás. Nos ha costado que los antirretrovirales sean gratuitos, porque nos íbamos a la Cámara de Senadores, de Diputados, a las farmacéuticas, nos sacábamos sangre para demostrar que era una necesidad. Y como bien lo dijo un compañero anterior, no vamos a dar ni un paso atrás, compañeras, compañeros y compañeros, porque el VIH, claro, es un virus, pero que también
pues tenemos que estar muy pendientes, como los doctores y las doctoras tienen que tener sus guantes para prevenir. Nosotras, como Brigada Callejera, que hacemos trabajo de prevención con compañeras trabajadoras sexuales, cisgénero y transgénero, su herramienta principal es el condón. Y las pruebas de VIH y de sífilis, que de sífilis hay un desabasto. ¿Cómo vamos a mostrar que han aumentado los casos de sífilis si no hay? Claro, pues si no hay, es como si no hubiera. No vamos a ser como las personas de cáncer que dejaron que les dieran sus medicamentos. Aquí somos gente muy guerrera, no de 1 año ni de 2 años, de años. Entonces les decimos ni un paso atrás y queremos presupuesto para la prevención de VIH e infecciones de transmisión sexual. Muchas gracias por escucharme y pues la lucha sigue. La prevención es un derecho y desde la bancada naranja estaremos dando la batalla. Y yo llamo a Morena a que sea coherente y que eso no se simule y que haya presupuesto para prevención. Es todo. Muchas gracias.